Vamos a tener esta charla sobre soporte metabólico en la unidad de cuidado intensivo. Se propusieron unas preguntas iniciales para darle un hilo conductor a este tema. Vamos a ver inicialmente el por qué es importante, a quién, cómo vamos a administrar este soporte metabólico, cuánto, cuándo y de qué. Empezamos con el por qué. Pues es de entender nuestro que el paciente en la unidad de cuidado intensivo tiene una serie de condiciones particulares que limitan la ingesta de nutrientes. Limitada la ingesta oral por la condición que le lleva al ingreso, por la sedación, por la intubación. También unas alteraciones metabólicas propias dadas por la respuesta a la enfermedad aguda y una alteración gastrointestinal secundaria o primaria que puede ser la causa de ingreso o secundaria a un estado de hipoperfusión global. Siendo así, el cuerpo responde a la infección o a la enfermedad aguda en dos tiempos, una respuesta temprana y una respuesta tardía, para tratar de movilizar la mayor cantidad de recursos en esa respuesta de lucha o huida en el paciente y de esta manera tratar de contar con los recursos suficientes para afrontar este nuevo reto metabólico. Posteriormente se estabiliza y llegamos a una fase tardía o de recuperación donde pasa todo lo contrario. Todo esto mediado por diferentes factores neuromorales, catecolaminas principalmente, glucagón, cortisol, factores inmunológicos, factores gastrointestinales que van a favorecer el catabolismo, a inhibir el anabolismo por otro lado, aumentando el gasto energético basal de los pacientes y también alterando la composición corporal finalmente. Miramos aquí, también se movilizan las fuentes de energía, principalmente carbohidratos durante la fase aguda y posteriormente con un papel cada vez más importante de los lípidos y las proteínas. El estado nutricional es un factor pronóstico en sí mismo. Los pacientes que nos ingresan a la unidad de cuidado intensivo, hasta un 78%, ingresan en un estado de desnutrición a la unidad. Y esta desnutrición se asocia a mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor estancia en la unidad de cuidado intensivo, mayor tiempo de ventilación mecánica y mayor probabilidad de egreso a un sitio de cuidado crónico diferente al domicilio de la casa. Adicionalmente, la nutrición inadecuada impacta en el pronóstico del paciente. Si tenemos un déficit calórico mayor a 480 kilocalorías por día durante los primeros días, vamos a tener un impacto muy importante en la mortalidad del paciente, así también como un déficit en el aporte de proteínas. Y todo esto, esta nutrición inadecuada, va a prolongar el tiempo de estancia hospitalaria del paciente. ¿Qué pacientes se van a beneficiar entonces del uso de soporte metabólico? Pues tenemos tres casos probables. Un paciente con una enfermedad severa, con un pronóstico probablemente ominoso o un pronóstico incierto en sus primeras horas, que probablemente no sea el mejor candidato para el inicio temprano de nutrición o de soporte nutricional. Y el caso opuesto, el paciente que está demasiado bien, que se espera una estancia menor a 2 días en la unidad probablemente, no se beneficia, pero en los pacientes que vayan a tener una duración mayor en la unidad o que vayan a tener restringida la vía oral, son los pacientes que mayor beneficio van a tener de soporte nutricional. Ahora sí, ¿cómo podemos definir qué pacientes son los que se benefician? Esta es una pregunta difícil de responder. Muchos esfuerzos investigativos han tratado de darle respuesta a esta pregunta y por eso se han empleado un montón de escalas nutricionales para evaluar el riesgo nutricional de los pacientes. Enfoquémonos en las tres primeras. De esa, la primera y la tercera requieren unas mediciones antropométricas y un interrogatorio una anamnesis alimentaria en el paciente, cosa que muchas veces en la unidad de cuidado intensivo está limitada. Centrémonos en la segunda entonces, el Nutric Score. Es la escala que de pronto es más aplicable en el contexto de cuidado intensivo y tiene un rendimiento comparada con la que mayor rendimiento tiene para predecir estos desenlaces adversos, como es la SGA, demasiado alto con un índice kappa 0.88. Tenemos dos escalas posibles, la modificada y la no modificada, que incluyen o no incluyen la PCR o la interleuquina 6 como fueron descritas inicialmente. Adicionalmente, todo paciente que esté en la unidad por más de 48 horas va a ser un paciente en riesgo nutricional. Por eso no debemos olvidar que a pesar de existir escalas, no hay
examen, no hay dato al examen físico, no hay instrumento pronóstico que nos evalúe qué paciente se beneficia o qué paciente está en riesgo. Por eso debemos realizar un tamizaje nutricional en todos los pacientes y considerar a todo paciente en la unidad como posible en riesgo nutricional. ¿Cómo vamos a administrar este soporte? Pues si el paciente tiene restringida la vía oral, tenemos dos alternativas, una vía enteral y una vía parenteral, cada una con sus pros y sus contras. La nutrición parenteral con mejor tolerancia gastrointestinal, pero peor tolerancia metabólica, con un mayor costo, mayor requerimiento de infraestructura para poder administrar y preparar, mayor probabilidad de riesgo de síndrome de realimentación o de hiperglicemia y mayor necesidad de insulinas al inicio de este soporte. Y adicionalmente una limitante es el volumen en los pacientes que tienen baja tolerancia al volumen. Requieren volúmenes altos para poder dar el aporte suficiente en estos pacientes. La nutrición enteral, por lo contrario, es un poco más económica, un poco más costo efectiva, podemos llegar a dar aportes similares, sin embargo tenemos mayor riesgo de intolerancia gastrointestinal, vómito, diarrea, volúmenes de residuo gástrico elevados y como intolerancia metabólica la hipoglicemia primeramente. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Enteral o parenteral? Algunos estudios se han hecho esta pregunta. Tenemos aquí, por ejemplo, el Calories Trial, donde se evaluaron pacientes recibiendo ambas nutriciones que se aleatorizaron con enfermedades similares, grupos muy comparables, logrando aportes calóricos similares, ligeramente más elevados en el grupo de nutrición parenteral, que no tuvo impacto en la probabilidad de egreso con vida en el paciente. Otro estudio, el Nutrea, que además de hacer es una metodología similar, evaluar qué pacientes, cómo les iba a los pacientes con nutrición enteral o parenteral. Tenemos que tener en cuenta la mayoría de pacientes tenían un soporte vasopresor a dosis elevadas, como miramos ahí, dosis media de norepinefrina en un 81% de los pacientes era el vasopresor que tenían, a una dosis media de 0.5 microgramos kilo minuto, cosa que nos dice que probablemente en dosis elevadas de vasopresor es una opción siempre y cuando el choque esté controlado. Igualmente, se dieron aportes energéticos similares, aportes proteicos similares y en pacientes con enfermedades de severidad similares. En estos pacientes no hubo diferencia de la mortalidad, de complicaciones infecciosas ni de mayor estancia. La única diferencia significativa estuvo en las complicaciones gastrointestinales. En la nutrición enteral hay mayor intolerancia gastrointestinal, evidentemente. Entonces, la nutrición enteral es una herramienta preferida, es la vía preferida de nutrición en todo paciente que no tenga contraindicación. Y además tenemos unos efectos sobre la microbiota y disminuir la probabilidad de translocación bacteriana en los pacientes que pueden teóricamente mejorar los desenlaces. Entonces, debemos tener en cuenta en qué pacientes no debemos utilizar la nutrición parenteral. Entonces, como lo dijimos, en el paciente con choque no controlado o con hipoxemia refractaria no controlada, con una intolerancia gastrointestinal, cualquiera de las cosas que mencionamos, hemorragia digestiva, una fístula intestinal, paréntesis, la fístula intestinal depende del gasto y de dónde esté ubicada, puede requerir el inicio de nutrición enteral, obstrucción intestinal, isquemia intestinal o un síndrome de compartimento abdominal. Hay unos casos especiales para la nutrición enteral, como es el prono, el paciente en prono, el paciente con bloqueantes neuromusculares y el paciente en ECMO son pacientes que puede dar miedo inicialmente darles el soporte nutricional enteral, sin embargo, no es una contraindicación como tal. Incluso en el paciente en prono, que muchas veces no tiene mayor probabilidad de broncoaspiración o de intolerancia, sí, todos estos pacientes tienen mayor probabilidad de intolerancia, pero no hay una contraindicación como tal, por eso se recomienda tomar medidas. En el prono específicamente el uso de prokinéticos y una inclinación de la cama de 30 grados. Iniciar a volúmenes bajos y proponer la nutrición enteral trófica en estos pacientes si no hay buena tolerancia. Adicionalmente, el caso de la extubación. En el paciente que va a ser extubado está la pregunta si se debe o no suspender la nutrición enteral. Hay estudios que nos han mostrado que probablemente el no suspenderla, el continuar la nutrición enteral durante el proceso de extubación no es inferior a suspenderla. Es algo que se debe adaptar y aterrizar a los protocolos de cada institución, pero la evidencia nos dice que teóricamente no es inferior. Adicionalmente, la nutrición parenteral suplementaria en los pacientes que no logramos el aporte calórico por intolerancia gastrointestinal, después de la primera semana
se benefician de soporte nutricional parenteral, además de la nutrición enteral. En estos pacientes, el iniciarla antes no ha dado evidencia de que mejore los desenlaces, pero sí tenemos una plausibilidad biológica de utilizarla después de la primera semana. Entonces, si el paciente no queremos perpetuar ese déficit calórico y proteico, debemos utilizar la nutrición parenteral suplementaria. ¿Qué nos recomiendan las guías entonces? Preferir siempre la vía oral, de no poderse la vía enteral. Si está contraindicada, sin dudar, la vía parenteral. Y en caso de intolerancia gastrointestinal, utilizar medidas como prokinéticos o nutrición enteral por una sonda postpilórica. En caso de, a pesar de todo esto, no hay una buena tolerancia, nunca descartar la nutrición enteral trófica. Y en caso de no alcanzar las metas, la nutrición parenteral suplementaria después de la primera semana. ¿Cuánto? ¿Qué le vamos a dar? ¿En qué cantidad? Pues debemos tener en cuenta cuánta energía consume el paciente. Para eso debemos definir el gasto energético total como el gasto energético basal del paciente, esa energía que requiere para hacer sus actividades metabólicas y la termogénesis, y un gasto energético de la actividad, que muchas veces en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo esa actividad se ve reducida por la inmovilidad, el uso de bloqueantes neuromusculares, la sedación. Entonces el gasto energético basal es el factor fundamental que va a modificar el requerimiento energético del paciente. Para determinar este gasto energético basal hay una serie de ecuaciones que han tratado de ver qué tan probable es. De estas, obviamente, la más conocida y la más utilizada es la ecuación de Harris-Benedict, que fue publicada en 1919, ya un poquito vieja, digamos, desde su publicación. Sin embargo, todavía sigue siendo la más utilizada. Si la seguimos utilizando tanto, ¿qué tan buena es? Miremos específicamente acá, los recuadros blancos son el porcentaje de pacientes que se ha calculado un gasto energético igual al medido por calorimetría indirecta. En los pacientes específicamente de cuidado intensivo solo llegamos a un 34% de aporte o de un cálculo de los requerimientos basales del paciente. Entonces nos quedamos muy cortos y en escenarios como el Gran Quemado en ningún caso se logra. Por estas razones han propuesto otras ecuaciones y se han propuesto factores de estrés, que son valores aleatorios por los cuales se multiplica, arbitrarios, por el cual se multiplica el gasto energético basal calculado por Harris-Benedict, sobre todo en el caso de los quemados, dependiendo del porcentaje de superficie corporal comprometido. Sin embargo, lo estamos haciendo como a ciegas. Debemos evolucionar y buscar la medicina de precisión y poder individualizar el aporte energético en los pacientes. Por este motivo, la calorimetría indirecta es la recomendación actual en las guías para establecer el gasto energético de los pacientes, sobre todo en el contexto de paciente crítico o paciente gran quemado. Se basa en el uso de la medición de los gases exhalados para calcular la tasa metabólica por medio de la ecuación de Weir. ¿Y qué evidencia tenemos respecto a esta? Tenemos un metaanálisis ahí referenciado de 2021, donde se encontró en los diferentes ensayos clínicos en los que se utilizó, si bien las poblaciones son pequeñas, hubo una mejoría global en la mortalidad de los 90 días. Entonces, para tenerlo en cuenta, lo más probable es que esto sí nos impacte en los desenlaces y es una meta de cuidado próxima a evolucionar dentro de las unidades. Es costoso, todavía no está disponible en todas las unidades ni se hace rutinariamente, pero es algo que debemos tener en cuenta. Sin embargo, ¿qué nos recomiendan las guías del aporte energético? ASPEN y ESPEN nos recomiendan un máximo de 25 kilocalorías por kilo día, así arbitrario y simplificado, basado en la evidencia que tenemos de estos que han recolectado estas guías. Vemos que la mayoría de mediciones también con calorimetría indirecta están dentro de este margen, pero algunas están superiores. Hay que tener en cuenta para este cálculo contar las calorías no nutricionales, como las administradas por el propofol o por el citrato en los pacientes en diálisis. Respecto al aporte proteico, el aporte proteico alrededor de 1.2 gramos es lo recomendado. En el effort trial de este año miramos que no hubo diferencia entre un alto aporte o bajo aporte, y específicamente los pacientes con lesión renal aguda o con enfermedad más severa se perjudicaron de un aporte elevado de proteínas.
¿Cuándo debemos iniciar? Propender por la nutrición temprana en las primeras 24 a 48 horas. Iniciar por volúmenes bajos, aumento progresivo, y después de la semana, si no se alcanza metas, como dijimos previamente, considerar la nutrición parenteral total, suplementaria. ¿Qué vamos a iniciar? Tenemos diferentes fórmulas nutricionales, fórmulas estándar, con densidad 1:1, 1 kilocaloría por mililitro, o más densamente calóricas, o fórmulas especializadas. Esto debemos individualizarlo dependiendo del contexto del paciente. Y en general, en el paciente de cuidado crítico va a tolerar menos volumen, por eso como que decantémonos un poco hacia las nutriciones con mayor densidad calórica para poder cumplir las metas energéticas en los pacientes. Respecto a la nutrición parenteral, metas de carbohidratos 2 a 5 gramos kilo día, lípidos 0,7 a 1,5 gramos kilo día. No olvidar los micronutrientes, suplementar vitamina D en los pacientes con deficiencia severa, cosa que no ha mejorado desenlaces, pero sigue siendo una recomendación actual en las guías. La vitamina C a dosis altas, tenemos estudios iniciales que nos han mostrado una mejoría en la supervivencia de los pacientes, que se les administra dosis de 50 miligramos por kilo cada 6 horas durante los primeros 4 días. Y no olvidar los electrolitos, que son un capítulo por sí solo. Debemos monitorizar, no es solo iniciarla y ya, debemos monitorizar. Estos pacientes pueden tener intolerancia gastrointestinal o intolerancia metabólica, como mencionamos, vómito, diarrea, aumento del volumen de residuo gástrico, perforaciones intestinales por isquemia, o intolerancia metabólica como hiperglicemia o alteraciones hidroelectrolíticas, y especial énfasis en el síndrome de realimentación en los pacientes más desnutridos. Mensajes para llevar a casa: debemos prevenir la desnutrición en los pacientes que nos ingresan a la unidad, o prevenir su deterioro cuando ya nos ingresan en estado de desnutrición. Otros puntos claves: todo paciente en la unidad de cuidado intensivo va a ser un paciente con riesgo nutricional. Debemos realizar un tamizaje nutricional en todos los pacientes que ingresan a la unidad. Debemos monitorizar el inicio y el avance de la nutrición, propender por iniciarlo tempranamente, la administración de micronutrientes y una adaptación individual a cada caso. Para resumir, este me parece muy explicativo. Un aumento progresivo en los primeros 4 días de un 25% de los requerimientos energéticos hasta llegar al 100%. Es un enfoque muy razonable para manejar el soporte nutricional en los pacientes. En la unidad debemos propender por cubrir por lo menos ese 100%, no pasarnos para no provocar problemas por hiperalimentación y no quedarnos cortos por lo que mencionamos del riesgo en los peores desenlaces en los pacientes con nutrición insuficiente. Y no olvidar en las fases post-UCI y en las fases post-hospitalización, los requerimientos energéticos son mayores porque el paciente va a reconstituir todas las reservas musculares que se movilizaron para poder vencer ese estresor. Muchas gracias. En ese QR, quien esté interesado, pues pueden tener la bibliografía completa. Muchas gracias a todos.